Illuminati, una palabra alrededor de la cual se ha tejido un entramado de paranoia y conspiración. ¿Mito o realidad? Acompáñenme en este video a descubrirlo. Saludos, formas de vida. Me llamo Johan y les doy nuevamente la bienvenida a otro video más de la saga del ácido post-apocalíptico. El día de hoy en este programa vamos a tocar un tema sumamente intrigante y pues interesante. Vamos a hablar sobre una sociedad secreta. Exactamente, vamos a tratar sobre los Illuminati. Illuminati. Esta palabra es algo que está rodeado de un halo de secretismo y verdades a medias que pues ha originado una avalancha de conspiranoia alrededor de esta antiquísima sociedad secreta aparentemente desaparecida en la actualidad, pero que pues todas las teorías de conspiración alrededor del planeta dicen que siguen activos, que están muy adentrados en la sociedad moderna y que inclusive controlan el destino de la vida de todos los habitantes de este planeta Tierra. ¿Será verdad o será un mito? Bueno, vamos primero con algo de contexto histórico. Es muy importante conocer sobre lo que estamos hablando para poder ir haciéndonos de un criterio y de una razón de ser de todo lo que se habla, sea verdad o sea falso, dentro de nuestra sociedad. Los Illuminati o Iluminados, como también se los conoce, es una sociedad secreta fundada en la antigua Baviera, que ahora pues es parte de la Alemania moderna, que se formó en el siglo XVIII, específicamente en el año de 1776, y se conocían o se autonombraban como perfectibilistas, Illuminati o perfectibilistas, que tenían como su prioridad los ideales de la ilustración. Ya vamos a hablar qué significa esto. Esta sociedad secreta fue fundada, como les iba diciendo, en el año de 1776 en Baviera por el profesor universitario de Derecho Canónico Adam Weishaupt. No sé si está bien pronunciado, es alemán, así es que pues disculparán si no está bien dicho, y si alguien conoce su exacta pronunciación, pues en los comentarios es donde me corregirán. Este catedrático de la Universidad de Ingolstadt fue quien, junto a otros pensadores y hombres de ciencia, se decidió a formar esta sociedad secreta con el objetivo específico de limitar la interferencia de la iglesia, de la religión, en la vida pública. Miren, ahí estamos ya hablando de algo pues que ya va llevado de la mano con lo que habíamos hablado en el video anterior sobre el pensamiento ateo, el pensamiento libre de seres sobrenaturales y de dioses. Ellos, los Illuminati, estaban convencidos de que la razón humana podía combatir a la ignorancia y llevarnos como objetivo final al esclarecimiento, al crecimiento del conocimiento. Pues entonces, vayan, miren mi video anterior, el del pensamiento ateo, y pues van a ver una concordancia con los ideales que tenían la sociedad secreta de los Illuminati. Este grupo de pensadores, de hombres de ciencia, adoptaron como símbolo representativo a un ave conocida como el búho de Minerva.
Minerva, la diosa romana de la sabiduría, pues este fue su símbolo principal. En el inicio, la sociedad de los Illuminati reclutaron entre sus filas a personas, a científicos que formaban parte ya de otra sociedad secreta, también conocida como los masones. Debido a esto, se formó una confusión entre un grupo y el otro, que hay veces que se usa indistintamente la palabra Illuminati o masón como si fueran lo mismo, como si fuera la misma sociedad secreta. No es así. Los Illuminati son una cosa, los masones son otra, con objetivos casi similares, pero que no es lo mismo. Y esta fue la causa de esta gran confusión que se viene trayendo hasta nuestros días entre que son lo mismo masones o Illuminatis, debido a que pues en el origen los Illuminatis reclutaron a personas masones, ¿no? Entonces ahí empieza ya desde su origen un poco la confusión y el desconocimiento sobre esta sociedad secreta. Hay un símbolo que es mirado incluso con miedo, con un poco de recelo, que es el ojo que todo lo ve, o el ojo de la providencia. Ustedes habrán visto esto en películas, en videos que hablan sobre las conspiraciones mundiales, que es este triángulo, es un triángulo en el que está inmerso un ojo. Este símbolo del ojo de la providencia lo podemos ver en muchísimas iglesias alrededor del mundo, en edificios masónicos o el más conocido, el más famoso y el que más ha dado origen a toda esta conspiranoia, que es en el billete de $1. En el billete de $1 nosotros en una de sus caras podemos encontrar esta pirámide trunca que en su vértice tiene el ojo de la providencia, o el ojo que todo lo ve, que es el que se lo ha asociado con las teorías conspirativas, en su mayoría falsas. Entonces ahí es donde inicia esto. ¿Por qué? Porque el ojo de la providencia está asociado como un símbolo de control y vigilancia sobre toda la población del planeta. Más o menos se imaginan que donde nosotros vemos el símbolo del ojo de la providencia, pues estamos siendo vigilados, estamos siendo observados. Ahí es donde empiezan los malentendidos, ¿no? Analicemos un poco este símbolo, este emblema. Pues nada más y nada menos que tiene un origen cristiano, sí, religioso, católico, cristiano, que representa la vigilancia de Dios sobre la humanidad. Bueno, van a decirme, no, pues cómo, esto no tiene sentido, si es una orden incluso satanista, porque a los Illuminati se los confunde con satanistas, y que este símbolo del ojo de la providencia es pues un símbolo demoníaco, nada más alejado de la verdad. Hay que estar un poco enterados de la simbología y vamos analizando el contexto histórico, el panorama real en el que van originándose todos estos símbolos que nos han llegado hasta la actualidad y que han sido mal interpretados. Como les digo, su origen es cristiano. Tenemos muchos ejemplos de este ojo de la providencia en arte renacentista, ¿no? En el arte religioso del Renacimiento, que representa a Dios y a la vigilancia sobre la humanidad, como les había dicho. Un ejemplo específico de esto lo podemos encontrar en un cuadro llamado La Cena en Emaús. Esta obra de arte del Renacimiento, pintada por el artista llamado Jacopo Carucci, o el seudónimo más conocido de Pontormo, que así se lo llamaba a este pintor porque este era su lugar de nacimiento, su lugar de origen en la localidad de Pontormo, en la Toscana, Florencia, Italia.
Este cuadro apareció en el año de 1525 y ahí nosotros podemos ver ya esta simbología de el triángulo con el ojo, que es el ojo de Dios, la vigilancia de Dios sobre la humanidad. Pues esto se conoce desde el origen de este símbolo. No estamos seguros de cuándo o quién inventó exactamente esta simbología del ojo de la providencia, pero pues se lo conoce como una mezcla de motivos religiosos preexistentes. Primero, el triángulo se lo asocia a la Trinidad cristiana, al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que viene a significar el triángulo. Y en siglos previos al Renacimiento incluso ya aparecían imágenes religiosas que representaban a Dios con un halo triangular detrás de su cabeza, pues esto es lo que representaba la Trinidad. Ahora, con respecto a la imagen del globo ocular, del ojo, tenemos ya datos incluso desde civilizaciones tan antiguas como la Sumeria, donde nosotros vemos que los artistas de esta civilización creaban esculturas de sus divinidades, de sus dioses, con ojos desmesuradamente grandes, ¿no? Con ojos muy grandes que daban idea de esta vigilancia de la divinidad a la humanidad. Entonces viene desde ahí. Luego saltemos a la civilización y a la cultura egipcia, donde ya se creó el símbolo del globo ocular aislado, ya fuera, aislado del cuerpo, como por ejemplo el ojo de Horus, que es un símbolo, un talismán adorado por la cultura, la religión egipcia, como un símbolo protector. Entonces, el ojo de Horus, asociado a las esculturas sumerias, luego en la cultura judeo-cristiana, donde se funden ya tanto el símbolo del triángulo de la divinidad, de la Trinidad, con el ojo. Entonces ahí es donde obtenemos el símbolo ya fusionado del triángulo y el ojo como el ojo de la providencia, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que esta simbología, jeroglíficos, influyeron notablemente en la iconografía religiosa de la Europa renacentista. Ahí es donde pues podemos ver nosotros en las pinturas ya presente el ojo de la providencia, previo a la formación de la sociedad secreta de los Illuminati, que pues como les iba diciendo se formó en el año de 1776. Entonces el cuadro de Jacopo Carrucci apareció en el año de 1525. Entonces por ahí podemos tener ya una idea del origen de la simbología asociada a los Illuminati y posteriormente al satanismo, ¿no? A las conspiraciones globales. Entonces vamos analizando así poco a poco las vertientes que están siguiendo todo este acervo de los historiadores, en la que pues nosotros podemos irnos dando cuenta de dónde se va originando todas estas ideas que tenemos actualmente. La sociedad de los Illuminati duró desde el año de 1776 hasta 1785, apenas 9 años. ¿Por qué? ¿Por qué en este año se disolvió? Esto es debido a que en el año de 1784, Karl Theodor, duque de Baviera, prohibió las sociedades no autorizadas previamente por la ley. Prohibió que existan estas agrupaciones. Y en el año de 1785 prohibió específicamente a la sociedad de los Illuminati mediante un segundo edicto, en el que pues disolvió definitivamente a este grupo de pensadores y de científicos. Se arrestó a los supuestos miembros de la sociedad
Se buscó y se encontró documentos comprometedores de la sociedad secreta, y esto pues afianzó la idea de que los Illuminati eran una amenaza tanto para el Estado como para la Iglesia. El fundador, Adam Weishaupt, fue despojado de su cátedra en la Universidad de Ingolstadt, exiliado incluso de Baviera, y murió en el año de 1830 viviendo en Turingia. Esto es un poco del contexto histórico de dónde y cuándo se formó la sociedad de los Illuminati y hasta cuándo perseveró. 1785 finalizó por completo la existencia de la sociedad de los Illuminati. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué está incluso hasta nuestros días y que hoy ha tomado más fuerza todavía esta teoría de la conspiración de que los Illuminati controlan nuestras vidas y nuestras existencias y la de todo el planeta? Ellos manejan supuestamente la economía global, ellos deciden qué es tendencia, ellos deciden qué es incluso lo que va a estar de moda. Entonces pongámonos a pensar un poco, este nivel de infiltración dentro de nuestra sociedad es muy poco verídico, o sea, es muy poco posible. Así es que ahora nos vamos a preguntar por qué hasta nuestros días llegó así, y también hay una explicación y es la que la vamos a conocer ahora a continuación. Todo esto inició en el verano de 1967. Nos trasladamos ya hasta nuestra época contemporánea, inmerso en el movimiento hippie. 1967, en esos años, en el verano del amor, emergió, nadie lo sabe exactamente dónde ni cuándo, un pequeño texto impreso que se conoció como el Principia Discordia, un pequeño libro que era pues una parodia sobre una religión satírica conocida como el discordianismo, un movimiento religioso que era invocado por anarquistas y pensadores de la época, en el que se instaba a adorar a la diosa griega, Eris, la diosa del caos y la discordia. Todo esto con el objetivo de provocar la desobediencia civil mediante bromas y engaños. Este texto pues no fue más que una curiosidad de la contracultura. No se lo tomó mucho en cuenta, pero este pequeño libro fue inmortalizado por el escritor de Playboy. Era un escritor que trabajaba en la revista Playboy de nombre Robert Anton Wilson. A este escritor, a esta persona, se le ocurrió la brillante idea de pues inmortalizar esta novedad que se convirtió, como les iba diciendo, en una novedad de la contracultura hippie. Y pues a él le vino a la mente que esto podía convertirse en algo más grande. Este pequeño texto, el Principia Discordia, podría convertirse en algo muy, muy relevante y representativo en la época. Y Robert Anton Wilson, junto a uno de los autores de este libro, que era Kerry Thornley, se les ocurrió como propagarlo más, porque ellos tenían la idea de que este mundo en el que ellos estaban habitando era demasiado autoritario, demasiado estrecho, demasiado cerrado y demasiado controlado. Ellos querían traer caos a la sociedad de su tiempo para sacudir lo establecido, propagando la desinformación del Principia Discordia en los medios de comunicación, con el objetivo final de lograr que la gente despertara, pensara y se cuestionara lo establecido.
¿Y cómo lo hicieron? Pues Robert Anton Wilson junto a Kerry Thornley se dedicaron a escribir cartas a los medios de comunicación de la época, haciéndose pasar por lectores, por personas a las que había llegado a sus manos el Principia Discordia y querían saber más. Entonces la gente falsa, representada por Robert y por Kerry, empezó a escribir cartas a los medios de comunicación, a los diarios, a la televisión y a la radio, pidiendo saber más. Posteriormente, estos dos mismos individuos, Robert y Kerry, escribieron otra cantidad de cartas, pero como protesta, como una queja sobre lo que se plasmaba en el Principia Discordia. Esto creó un gran revuelo, creó una bomba mediática y pues Principia Discordia pasó de ser una curiosidad a convertirse en aparentemente algo real. La gente empezó a creer que el discordianismo, esta religión que se mencionaba en este texto, era real. Entonces pues vemos que ellos lograron, estos dos escritores lograron su objetivo, pero nos damos cuenta que el mito del caos de los Illuminati llegó realmente lejos. Los ecos de estos llegan hasta nuestra época. En medio de todo este revuelo, Robert Anton Wilson, junto a un colega de él, colega escritor de la revista Playboy, Robert Shea, decidieron escribir una novela, una trilogía de libros conocida como Illuminatus, en la trilogía de libros, en esta novela, se habla humorísticamente sobre la paranoia de las conspiraciones y las sociedades secretas en la sociedad actual de 1967. El libro fue un bestseller, fue un éxito demoledor y arrollador, que incluso tuvo una adaptación a una obra de teatro en Liverpool, en la ciudad de Inglaterra, de Liverpool. Entonces, pues podemos darnos cuenta que hoy, en nuestro 2023, la teoría conspiranoica de los Illuminati es la más citada en todo el mundo, la que más ramificaciones tiene, más asociaciones, se lo asocia incluso con el Club Bilderberg. Vayan, investiguen y busquen un poco de qué se trata el Club Bilderberg y se van a dar cuenta en dónde está todo este entramado de conspiraciones y de misterios que pues no tienen una base real. A esto ayuda muchísimo la facilidad ahora por medio de la red de internet de propagar rumores en la mayoría falsos, como por ejemplo en sitios conocidos como 4chan y Reddit, en los que pues es muy fácil abrir un tópico, abrir un tema y la gente empieza a colaborar, empiezan a hablar, empiezan a dar más argumentos y pues eso se transforma en una bola de nieve cuesta abajo que cada vez va creciendo más sin tener un fundamento real. Esta es la historia de la sociedad secreta de los Illuminati. ¿Por qué se creó? ¿Por qué desapareció? Y ahí tenemos esta novedad enorme del año de 1967, que es en donde se originó esta leyenda sobre los Illuminati, basado en textos de broma incluso, porque eso era el Principia Discordia, una parodia. Entonces, pues miren cómo se va transformando y cómo se va deformando la verdad, apoyada por la facilidad de la propagación de rumores, en su mayoría falsos, en la red, en la internet. Pues entonces ahí nos damos cuenta que como estamos tan convencidos de lo que nosotros vemos en internet es real y no es verdad. Acabamos de pasar ahora, hace pocos días, poco más de 2 semanas, nuevamente un fin del mundo por una invasión alienígena. Entonces miren, mucha gente se convenció que esto era real. Las conspiraciones de los reptilianos y así hay una gran cantidad de mitos urbanos que no son reales,
pero mucha gente les da el carácter de verídico. Entonces, pues, tomemos mucho en cuenta esto, démonos el tiempo para pensar, para analizar, para hacer el ejercicio del pensamiento crítico, de la lógica, y ver pues que en realidad la mayoría de estas conspiranoias no son reales, no existen, y no dejemos que afecte a nuestra existencia del día a día. Así es que pues este es el pequeño consejo del ácido post-apocalíptico en esta semana, que investiguemos, estudiemos y conozcamos las bases históricas de cualquier cosa que viene o que llega a nuestras manos y saquemos nuestras propias conclusiones basadas en un pensamiento crítico. No olviden, si este contenido les gusta, apoyarnos suscribiéndose, comentando y dejando un me gusta para que pues nosotros sepamos que hay una retroalimentación y que esto no queda en el olvido, no queda en el vacío. Por la semana de hoy me despido. La próxima semana, el próximo martes, nuevamente a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, estaremos estrenando nuevamente otro video muy interesante y muy informativo. Y pues también les recomiendo que vean en la descripción los enlaces a mis redes sociales, a los perfiles de Instagram y de Facebook. Sean parte de ellos, sean parte de la comunidad del ácido post-apocalíptico. Chequen la página web de mi libro Tenebris. Entérense un poco más de qué se trata, muy pronto ya lo podrán adquirir a los que les interese. Y pues mi recomendación, tómense la vida con más calma y con más estudio, aprendan y relájense, que sean felices formas de vida. Adiós.